Bien, entonces vamos a continuar. No sé si se conectó Sergio. ¿Está Sergio? Sí, ingeniero. Ya. Ahora sí, de nuevo, Sergio. La verdad no se te escuchaba muy bien. No sé si es que yo solamente no te escuchaba o el resto. Creo que es el internet. Ya. A ver, de nuevo, por favor. Bueno, básicamente en la primera parte lo que pasa es que el grupo hidroxilo se une a la cadena de abajo. En este caso sería 1, 2, 3, Exacto. en la 5, ¿verdad? En la Ujú. quinta, ajá. Sí, está aquí. Y exacto, en esa parte. Y en la parte, en el 1, se desprendería el grupo positivo. Ujú. Al Exacto. pasar eso, cambiarían las dobles cadenas que existen es decir, en Exacto. la parte del entre 2 y 3, 1, 2, 3, entre 4 y 5 y 6 y 1, ¿verdad? Y se volverían solamente las dos doble cadenas que Las están dos doble cadenas aquí. ajá, Exacto. correcto. Ujú. Bien, entonces ahí estamos hablando que se está produciendo a raíz de esto una reducción, ¿no es cierto? Porque el NAD va a pasar a ser NADH por donar su hidrógeno, ¿no es cierto? Para dar lugar a esa reacción, en este caso de reducción. Y la oxidación vendría a ser la inversa de esta, ¿no? Cuando va a perder el hidrógeno en relación a en volver al grupo inicial o al compuesto químico inicial. De todas formas, vamos a ver igual otros ejemplos para que se vaya comprendiendo cada vez mejor. Gracias, Sergio. De nada, Ángel. Bien, entonces, como les decía, nuevamente les estoy mostrando los subgrupos, ¿no? Que tenemos aquí. Estos de aquí, esos van a ser los subgrupos o las subclases, ¿no? Que están las deshidrogenasas, etcétera. En cada una de ellas, no se olviden que hay un subgrupo que nos va a permitir identificar por manera la reacción que se va a producir, no teniendo ya más que todo el código de la enzima, que es lo que estamos haciendo referencia. Aquí dice 1.1.34, ¿no? Entonces, si hablamos de este 1, ya sabemos que es las óxidos reductasas porque esa es la primera clase. Ahora, el otro 1, ¿no? Este es el 1. El siguiente número, entonces vendrían a ser las las oxidasas, ¿no es cierto? En relación al siguiente. Entonces, perdón, las deshidrogenasas, porque viene a ser el 1.1. Entonces, esta vendría a ser la deshidrogenasa y el 3 que ya nos vendría a identificar el tercer número de lo que es el código de la enzima como la subclase, ¿no? Dependiendo entonces de estos números, son que tenemos que por lo menos identificar la clase, la subclase y la subclase, ¿no? Ya de acuerdo a cada una de las especificaciones que tiene cada una de los grupos, ¿no? O de las clases en este caso que estamos nombrando. Antes de pasar a lo que son las transferasas, que es la siguiente clase, entonces no se olviden eso, ¿no? Que estos 4 números van a ir identificando la clase, la subclase, la subclase y el número que nos va a ir indicando normalmente de forma más específica cómo va a suceder la reacción, ¿sí? En el caso del segundo grupo, que son las transferasas, son las que van a catalizar, como su nombre indica, reacciones de transferencia de átomos o grupos de átomos entre moléculas, ¿no? Entonces aquí tenemos, en este caso, esta es la reacción general de lo que son las transferasas, lo mismo que les había mostrado en cuanto a las óxidos reductasas. Cada una tiene una reacción que nos permite identificar
de qué forma se va a producir esa función o esa reacción catalizada, ¿no? Dependiendo de la clase. En este caso, entonces, tenemos que X va a ser el grupo que se va a transferir, ¿no? Que va a dar lugar a la transferencia a otro sustrato, que en este caso va a ser B, ¿no? Entonces, del grupo, efectivamente tiene que haber ciertas características químicas que permitan que este grupo se transfiera, ¿no? A B, como está en cuanto a la reacción general que se maneja en cuanto a lo que es la reacción catalizada de lo que son las transferasas, ¿no? ¿De qué forma se va a ir después identificando? Es en qué grupo es el que se va a transferir y cuál es el sustrato al que se va a transferir, ¿no? Porque este es otro sustrato. A es un sustrato que tiene su compuesto químico y B es otro sustrato. Entonces, al producirse la transferencia del grupo químico, entonces va a ser transferido al segundo sustrato, ¿no? Y el inicial va a quedar entonces libre de su primer grupo. Y ese grupo, les vuelvo a repetir, es el que va a identificar la subclase de lo que son las transferasas, ¿no? Porque la subclase ya nos va a decir qué grupo químico es el que va a ser transferido, ¿no? Al segundo sustrato. Aquí tenemos un ejemplo con respecto a este tipo de clase, que son las transferasas, que es de hexosa fosfotransferasa, ¿no? Entonces, este nombre, bueno, el ATP dos puntos de hexosa transferasa, ¿qué tipo de nombre es ese? ¿Es el nombre sistemático, el nombre común o trivial? ¿Qué tipo de nombre es? A ver, Lisbeth. El sistemático sería. El sistemático. ¿Cuál sería su sustrato en el sistemático? La fosfotransferasa. No, el sustrato. A ver, ¿cuál sería? A ver, Mayra, ¿cuál sería el sustrato en el nombre sistemático que tenemos aquí, que es de hexosa? ¿Que me ha oído? ¿Sustrato? Sí, el sustrato, Lisbeth. ¿No sería, ingeniera, la hexosa? Exacto, la de hexosa, ese vendría a ser el sustrato y en este caso el tipo de reacción que va a catalizarse para... Sí, dime, Jenny. No, siga nomás, ingeniera. Entonces, la segunda parte, como habíamos dicho, va a ser la que nos va a dar referencia al tipo de reacción realizada, ¿no? Aquí tenemos el sustrato, que bien lo ha dicho Jenny, que es la hexosa, la de hexosa, y nos va a identificar posteriormente la reacción catalizada. ¿Qué grupo estaríamos transfiriendo entonces? El fosfato, ¿no es cierto? Entonces, fosfato transferasa. Estamos transfiriendo el fosfato. Entonces, ya en el nombre sistemático podemos identificar el sustrato y la reacción que se va a producir, ¿no? Y siempre con el sufijo asa al finalizar. El nombre común entonces es la exoquinasa, ¿ya? Este es nuevamente el código de la enzima, ¿no? O el número que se puede identificar en este caso a la D-hexosa fosfotransferasa o a la exoquinasa, que tienen esas tres formas para poder identificar a la enzima por medio de su nomenclatura. Entonces, el 2 es, ¿por qué? Porque estamos hablando de la clase número 2 o el grupo número 2, que son las transferasas. El 7, que va a hacer referencia a la subclase. Vamos a ver eso, ¿no? La subclase, en este caso, de la transferasa. Aquí están 9 grupos, ¿no? El 2.1, 2.2, 2.3. En el caso del ejemplo que tenemos aquí, que es el 7, entonces sería efectivamente 2,7 grupos fosfato, ¿no? Que está haciendo la transferencia del grupo fosfato en este tipo de reacción. Entonces, esta es su subclase, ¿ya? Bueno, luego tenemos lo que son las hidrolasas, ¿ya? A ver,
Hemos hablado de las óxido-reductasas que producen una reacción de óxido-reducción. Las transferasas que ¿no? producen la transferencia de átomos o grupos de átomos entre moléculas. Luego tenemos las hidrolasas que catalizan reacciones de hidrólisis, ¿no? Y también su reverso. Son las más comunes en el dominio de la tecnología enzimática, ¿no? Las hidrolasas. Ahí tienen su reacción, la reacción general de lo que viene a ser este tipo de grupo o clase que son las hidrolasas. A ver, ¿quién me puede explicar esa reacción? Si estamos hablando que es una reacción de hidrólisis. A ver, Lía. ¿Qué nos dice el nombre de hidrólisis? A ver, Erika. No tengan miedo. Si no si se equivocan, por lo menos tienen que dar una idea de lo que piensan que puede ser. ¿Ya? O Lili. Que a lo que yo entiendo por hidrólisis y a lo que veo la reacción es lo que va a trabajar, las hidrolasas van a trabajar con un grupo con agua, como podemos ver ahí, y Exacto. nos va a dar ácido o base a lo que creo. Eso lo entiendo. ¿Ya? Sí, está bien. Efectivamente, para empezar, vamos a tener la presencia de una molécula de agua, ¿no? Y se va a dar el rompimiento, ¿no es cierto?, de esta molécula por la presencia del agua, ¿no? Donde este compuesto AB va a sufrir una hidrólisis, ¿no? Se va a romper este enlace donde la molécula de agua va a participar formando estos dos compuestos, ¿no? En el caso de las hidrolasas no se suelen utilizar nombres sistemáticos, ¿no? Normalmente en este tipo de clase o grupo se utilizan más que todo los nombres triviales, ¿no? Los nombres primitivos también que se los denomina así. Por ejemplo, directamente sería la quimosina, ¿no? Y su código de enzima, ¿no? Ese y los 3 números que corresponden. Aquí tenemos la clasificación de esos de la clase de las hidrolasas, en este caso serían sus subclases, que en este caso se me han movido un poquito, pero el primero son las estereasas, 3.1, que es la subclase, 3.2 las glicosidasas, 3.3 heterhidrolasas, esto haciendo referencia al tipo de enlace que va a sufrir la o el rompimiento, ¿no? Si hablamos de las estereasas, están relacionadas con las carboxilesterasas, fosfoestereasas o las sulfoesterasas. Entonces, es así que nosotros tenemos que ir identificando con la subclase, ¿no? En este caso, cómo se va a producir la hidrólisis del componente o de la molécula que va a participar en la reacción química o el sustrato que va a participar en este caso. Bien, vamos a ver hasta este tercer grupo. Vamos a hacer ahora ejemplos de forma más específica para que se comprenda mejor. Entonces ya estamos hablando de 3, ¿no? De 3 tipos de clases. Hemos hablado de lo que son las oxidorreductasas, las transferasas y las hidrolasas, ¿no? Entonces esas 3 ya las tenemos. Ahora voy a mostrarles o vamos a ver ejemplos un poco más específicos, porque en relación a estos ejemplos que les voy a mostrar van a hacer un trabajo o una tarea. Entonces me tienen que decir si se ha entendido o no para que no tengan problemas con la realización de la tarea. Bien.
A ver, ahora sí me dicen, por favor, si se ve. Sí, ingeniera Salud. Ya. Voy a quitar un ratito. Bien. Entonces tenemos la clasificación, ¿no? Lo que estamos hablando justamente. El trabajo que ustedes van a realizar tiene que ver justo en los ejemplos que les voy a mostrar de cada una de ellas, ya que la forma en cómo ustedes tienen que trabajar en relación a la tarea que tienen que hacer, ¿no? Entonces vamos a empezar con las oxidorreductasas. Vamos a ver estas tres y el resto ya las van a ir trabajando ustedes en relación a la explicación que les voy a dar. Ay, perdón. Ay, no. Es que se me da un ratito, por favor. Ahora sí. Bien. Entonces, lo que les decía, ¿no? En el caso de lo que son las oxidorreductasas, hemos dicho que son estas reacciones que catalizan la oxidorreducción, ¿no? Ya sabemos que, bueno, en este caso esta presentación igual la van a tener para poder ver nuevamente las reacciones generales de cada una de las clases o grupos que estamos desarrollando en la clasificación, ¿no? De que son de estos 6 grupos o 6 clases. Entonces no nos olvidemos, ¿no? Que A va a ser en este caso el reductor o el dador electrónico y se oxida y pierde electrones, ¿no? El caso de B es el oxidante o aceptor electrónico y se reduce ganando electrones. Ejemplos están la deshidrogenasa y las oxigenasas. Efectivamente, en el caso de las oxigenasas va a haber una participación principal del oxígeno, ¿no? Y hay otro tipo de subgrupos dentro de las oxirreductasas que justamente van a dar lugar a este tipo de reacción, de dar lugar o presentarse la reacción por presencia de lo que es, en este caso, el oxígeno. Y caso inverso en el caso de las deshidrogenasas, ¿no? Que van a producir una reducción. Esto es lo que vamos a trabajar con respecto a la tarea. Aquí tenemos las subclases y las subclases, ¿no? En el caso de las oxidorreductasas, ¿no? En el caso del primer grupo, que son sobre los grupos alcohol, van a estar esas dos subclases. Y así en el caso del grupo carbonilo y de los grupos que tienen aquí, y van a ir identificando de esta manera para ayudarse a poder tomar un ejemplo de cualquiera de ellas para poder reflejar su función. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de lo que les estoy hablando. Vamos a colocar el nombre común. Yo he puesto la lactato deshidrogenasa, ¿sí? El nombre común o el nombre trivial o el nombre primitivo también, que es lo mismo, ¿ya? Nombre común, nombre trivial, nombre primitivo viene a ser lo mismo. En este caso, la lactato deshidrogenasa, que es una enzima que yo estoy colocando como ejemplo. Ustedes pueden colocar la que ustedes quieran, que obviamente estén dentro de lo que son las oxidorreductasas. El nombre sistemático, en este caso, es el NAD-L-lactato, ¿sí? Y su código de la enzima es S1.1.27, ¿no? Que son los 4 números presididos en relación a este tipo de enzima que he tomado como ejemplo. Luego van a hacer una descripción de la función de esa enzima, ¿sí? Entonces aquí les estoy dando el lactato deshidrogenasa, ¿no? Entonces el lactato deshidrogenasa es una enzima catalizadora que se encuentra en muchos tejidos del cuerpo, pero su presencia es mayor en el corazón, hígado, riñones, músculo, glóbulos rojos, cerebro y pulmones.
¿Qué es lo que hace la lactato deshidrogenasa? Participa en el metabolismo energético anaerobio, reduciendo el piruvato, ¿no? Para regenerar el NAD, que en presencia de glucosa es el sustrato limitante de la vía glucolítica. La siguiente clase les voy a mostrar también un video de justamente este tipo de reacciones que se dan dentro del organismo y son más fáciles de entender para poderlas utilizar posiblemente en cualquier área industrial que hemos estado tomando en algún momento como ejemplo. Entonces, luego de eso se tiene que hacer referencia a la reacción. ¿Qué es lo que exactamente, cómo es, mejor dicho, la reacción que se produce a partir de la actividad de la enzima del lactato deshidrogenasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El lactato se va a transformar en piruvato por medio de esta enzima que es el lactato deshidrogenasa. Y aquí estamos explicando cómo se va a producir esa reacción de óxido-reducción para que el lactato se transforme en piruvato, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que va a haber la donación de 2 hidrógenos, ¿no es cierto? Y va a pasar de NAD a NADH. Entonces, de esa forma se tiene que ir explicando cómo se produce la oxida-reducción en el ejemplo que ustedes van a escoger para poder realizar la tarea. Entonces, lo que tienen que colocar es el nombre común. Les vuelvo a mostrar el nombre común, que es el lactato deshidrogenasa. Luego colocan el nombre sistemático, que es el NAD-L-lactato, y su código de enzima. La función de esa enzima, es decir, qué es lo que hace esa enzima, y después la reacción de cómo sucede la función de esta enzima lactato deshidrogenasa. Es decir, el lactato es su sustrato, ¿no es cierto? Ese va a ser el sustrato que va a actuar con esta enzima y va a obtener el producto que es el piruvato. ¿Ya? Ahora, esto en cuanto a lo que es, les vuelvo a repetir, ejemplo de una oxidorreductasa. Vamos a ver en el caso de una transferasa. Sabemos que las transferasas catalizan reacciones de transferencia, ¿no? Es decir, en el caso de X va a ser transferido al grupo B. El B va a ser el que va a aceptar el grupo X, ¿no? Como hemos nombrado. Es como la participación en este caso de 2 sustratos. Luego tenemos las sub y subclases de lo que son las transferasas. Es decir, de todas estas, obviamente no es que ustedes tengan que aprenderlas todas ellas, ni nada de eso, pero sí ya tenemos que con el nombre sistemático o el nombre común, etcétera, identificar qué función cumplen, ¿ya? Y también desde ese punto saber cómo se produce esa reacción. Entonces, el ejemplo que en este caso estoy colocando como de lo que son las transferasas, está la glucoquinasa o glucosinasa. Ese es el nombre común, ¿ya? El nombre sistemático es el ATP glucosa fosfotransferasa. Y su código de la enzima es S2.7.1.2, ¿no? Entonces, de esa forma estoy identificando. Esto tenemos que hacerlo de esta manera para poder acostumbrarnos a las diferentes formas de identificar o de nombrar a una enzima. Ahora, en este caso, ¿qué es cuál es la función que cumple la glucoquinasa? La actividad de esta enzima depende de la glucosa disponible, ¿no? En nuestro organismo. Es pobre a valores de glucemia normal en ayunas, ¿no? A diferencia de las exoquinasas 1, 2, 3, no se inhibe por la glucosa 6-fosfato, que es el producto de fosforilación de la glucosa catalizada. Esto en relación al nivel de nuestro organismo, ¿no? Cómo se produce esta reacción de glucólisis dentro de nuestro organismo. Y la reacción es esta. Un ratito voy a mover esto. Que en este caso, como estamos hablando que hay una transferencia de un grupo, ¿cuál es el grupo que se está transfiriendo? ¿Un grupo? A ver, Evelyn, ¿qué grupo se está transfiriendo? Exoquinasa. No.
Esa es la enzima. El grupo, en este caso estamos hablando de las transferasas, ¿no es cierto? Que transfieren un grupo. A ver, de nuevo, vamos a ver. Pensé que ya ¿El estaba grupo entendiendo. fosfato? Exacto, ¿no? Porque aquí está. La glucosa es en el sistemático ya tenemos que identificar las tres partes que nos permite saber la función, el sustrato y la reacción que cataliza esa reacción. Entonces aquí está. El sustrato es la glucosa que se está transfiriendo, ¿no? Porque es una transferasa, un grupo fosfato. Entonces, en el caso de esta enzima, tenemos este ejemplo donde aquí está la glucosa. Aquí está la enzima, ¿no? Que va a producir la fosforilación de la glucosa, transfiriendo un grupo fosfato a partir del ATP, ¿no es cierto? Entonces el ATP se va a transformar en ADP. ¿Por qué? Porque está perdiendo un grupo fosfato y lo está transfiriendo a la glucosa, dando lugar a la glucosa 6-fosfato. Hay la participación también del magnesio en este tipo de reacción. Entonces, ustedes tienen que tratar de ser lo más específicos, ¿no? En poder desarrollar la reacción de la enzima que ustedes vayan a escoger, que puede ser cualquiera de las... O sea, cada una de ellas tiene diferentes tipos de clases y subclases. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de ellas. Entonces, nuevamente, ¿no? Aquí está la glucosa, la hexoquinasa, que va a ser nuestra enzima, estoy utilizando su nombre común, que va a utilizar el ATP justamente para transferir una molécula de fósforo, ¿sí? Transformándose en ADP y obteniendo su nuevo producto, que es la glucosa 6-fosfato. Algo también que tienen que hacer es identificar el producto, ¿no? Con el nombre sistemático podemos identificar, como hemos dicho, el sustrato, y la función que cumple la enzima. Pero también tenemos que identificar el producto que se está obteniendo. Vamos a ver uno más, que en este caso son las hidrolasas, ¿no? Entonces, hemos dicho que las hidrolasas son reacciones, catalizan reacciones de hidrólisis, ¿sí? Bueno, en este caso sabemos que es importante la presencia de una molécula de agua en la que va a haber el aceptor del grupo oxidilo y el aceptor del protón, ¿sí? Nuevamente, volvemos a remarcar que en el caso de las hidrolasas no se utilizan nombres sistemáticos, ¿no? Normalmente en este tipo de clase, que son las hidrolasas, se conserva el nombre primitivo, el nombre trivial o el nombre común, que se lo denomina así. Como por ejemplo, tripsina, pepsina, papaína, ¿no? Que ya identificamos desde este punto el nombre de este tipo de enzimas que son las hidrolasas. Aquí tenemos las clases y las subclases de las hidrolasas, ¿no? Y el ejemplo que ustedes pueden escoger, cualquiera. En este caso, el nombre común de este tipo de enzima, que es la lactato B-galactosidasa. Y sí, en este tipo de enzima, de la lactasa, perdón, B-galactosidasa, sí tiene su nombre sistemático. Puede ser que en algunas de ellas no tenga, como estamos especificando, ¿no? Que es la BD-galactósido-galactohidrolasa, ¿no? Y su código, ¿no? Entonces, sabemos que la lactasa se encuentra la lactasa es también denominado como su nombre trivial, ¿no? O primitivo, no se olviden, que es la lactasa B-galactosidasa también, que se encuentra en el borde del cepillo de enterocito, es decir, del intestino delgado, ¿no? Donde participa desde el punto de vista que va a poder actuar sobre la lactosa, transformándola en galactosa y glucosa, ¿no? Que es la función más representativa en cuanto a lo que es el proceso digestivo y se encuentra en nuestro intestino, principalmente en la parte del yeyuno, ¿no? Que es la parte media del intestino delgado, y es donde va a producir su acción catalítica para transformar la lactosa en sus dos moléculas simples, galactosa y glucosa, ¿no? Para poder recién ser absorbido. Esa es su función, ¿no? Y aquí tenemos la reacción que se produce a partir de esta enzima, ¿no? Entonces, nuestro sustrato, como bien sabemos, es la lactosa,
En este caso va a participar una molécula de agua produciendo el rompimiento del enlace, en este caso glucosídico, y va a obtenerse una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. ¿Sí? Entonces, es la forma en cómo tenemos que ir desarrollando el ejercicio. Ahora les voy a mostrar cuál es el formato que ustedes van a trabajar. Un segundito, por favor. No puedo. Para que les muestre. Y es ahí donde, por favor, vamos a ir aclarando dudas para que no tengan problema en realizar el trabajo. Esa es la actividad que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, aquí está el cuadro, ¿no? En la primera parte se tiene que colocar la función, ¿sí? La función, como bien lo había explicado. El nombre, obviamente, va a estar, bueno, dependiendo del tipo es decir, cuál es la clase o la subclase que ustedes vayan a escoger, entonces tienen que colocar, ¿no?, la función de esa enzima, la nomenclatura, ¿no?, del ejemplo que ustedes están colocando. La nomenclatura tiene que ver con el nombre sistemático, el nombre común o trivial y el código, ¿no?, que tiene que estar. El ejemplo, en este caso, es de la estructura, ¿no es cierto?, de la reacción química, en todo caso, que ustedes tienen que colocar en esta parte del cuadro y hacer una explicación del ejemplo. Tienen que colocar cuál es el subgrupo, cuál es el producto o qué es lo que se está oxidando, se está produciendo la oxidación en esa reacción, cuál es lo que está produciendo la reducción, la enzima que participa en la reacción específicamente y el producto que se está obteniendo, ¿sí? Y lo mismo tenemos que hacer de las transferasas y vamos a hacer hasta las hidrolasas, ¿ya? De los 3 y de los otros 3 ya lo vamos a hacer conmigo. De todas formas, les voy a volver a mostrar un ejemplo de forma más específica para que se comprenda cómo es que tienen que llenar este cuadrito. Les voy a mostrar el trabajo, ¿no?, que se ha hecho con respecto, el llenado, mejor dicho, que se ha hecho con respecto a este cuadro. Es así, como lo tienen que llenar. Fíjense, aquí está la función, ¿no? Aquí hemos puesto las oxidorreductasas. Aquí ponen como función la lactato deshidrogenasa y qué es lo que hace la lactato deshidrogenasa. La nomenclatura, ¿no?, el nombre sistemático, el nombre común, el código de esa enzima que ustedes han tomado como ejemplo, y el ejemplo en una reacción, ¿no?, de lo que sucede con la lactato deshidrogenasa. Y en la explicación ponen el subgrupo, en este caso es la deshidrogenasa, de esta enzima lactato deshidrogenasa, su subgrupo es la deshidrogenasa. La oxidación se da gracias al H a NAD. Su reducción se da en el que el piruvato es reducido a lactato. Las enzimas que participan en la reacción, bueno, no es aquí en este caso la enzima, sino es el producto, ¿no? Aquí está mal. Es el frustrato. Y el producto que se va a obtener en este caso es el piruvato, ¿sí? Entonces, este es el cuadro que ha llenado uno de ustedes, ¿no?, en relación al anterior semestre, y lo he tomado como ejemplo para que ustedes puedan realizar de la misma forma el desarrollo de este cuadro, ¿ya?
Más que todo en el caso de la explicación del ejemplo, lo que se tiene que hacer es identificar todo lo que sucede en la reacción. Si estamos hablando de las óxidos reductasas, tenemos que hablar cuál es el que se está reduciendo, cuál es el que se está oxidando, la enzima que participa en la reacción, cuál es, ¿no?, el producto que se está obteniendo. Y así de lo que son las transferasas y de lo que son las hidrolasas. A ver, ¿alguna pregunta que tengan sobre todo lo que hemos hablado, incluyendo lo que ustedes tienen que trabajar? Entonces, este es el cuadro, ¿no?, que tenemos que desarrollar. Ahí es donde tienen que ir colocando hasta lo que son las hidrolasas, ¿no? Tenemos óxidos reductasas, transferasas, hidrolasas. Las liasas, las isomerasas y las ligasas no lo van a hacer todavía, ¿ya? Solamente hasta las hidrolasas. Estamos haciendo los 3 primeros grupos que justamente hemos desarrollado y ustedes los tienen que ir ahora ejemplificando, escogiendo una enzima, colocando la función de esa enzima